Llega el momento del TPDMI. Y vamos a ir con un tema que a todos, de alguna manera, si lo pensás, te empieza a preocupar, que es cómo vamos a hacer cuando estemos jubilados, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer cuando estemos jubilados los de 30, 40 y 50, te diría también? La metáfora es, viste que a los nenes le contabas el cuento del cuco para Sí. asustarlo. Bueno, si tenés 30 y pico, pedile que te cuenten sobre tu jubilación futura. Sí, sí, Y exactamente. no dormís más. Ese es el Exactamente. cuento que vamos a contar a partir de ahora. Hace unas semanas hablábamos de viejismo, de la expectativa de vida que crece, de ese periodo que conocimos como tercera edad y que cada vez es más extenso. Bueno, hay algo que se desprende ahí y es la calidad de vida en ese periodo cada vez más extenso. Y la previsión. ¿Ustedes pensaron en su jubilación? Sí. Sí. ¿Siguen pensando en eso? ¿Lo pensaron cuando eran más chicos? Cada día lo pienso menos porque me angustia más, te diría. Yo lo pienso bastante, pero mi pensamiento con respecto a eso es, tengo que tener ahorros. O sea, ese es mi pensamiento. Tengo que tener algo que acompañe, porque tengo miedo de que no llegue una buena jubilación. Y porque Entré tarde. Sí, Perdón. sí. No, sí, diga. No, y lo otro que me pasa es, tengo miedo de quedarme fuera del mercado laboral antes de que sea la edad de jubilarme, entonces como que va a haber un hueco ahí en el cual Sí. hay que usar los ahorros. No, yo no quiero spoilear nada del TPDMI, pero mi miedo también pasa porque no tengo, por ejemplo, casa propia. Entonces me imagino como sin la posibilidad de acceder a una vivienda y sin tener una jubilación, o sea, quedándome Tenés que tener totalmente- más hijos. Tenés más hijos, crece la chance. Ya va a haber dos con posibilidades de bancarte No, o darte una mano. pero estar No, fuera del no. sistema, eso es lo que me preocupa. Bueno, No, a mí, yo también lo pienso, la verdad lo pensé siempre me preocupó, me angustió. Me acuerdo cuando apenas entré al mercado laboral, apenas empezás a laburar, que vino alguien a ofrecerme, ubicás las jubilaciones privadas, que Sí, pagás no sé FJP. cuándo. Bueno, no. Seguros de unos retiro. sistemas, claro, seguros de retiro, como eso. Me acuerdo que alguien, como a mí me preocupaba el tema, lo escuché. Nunca me metí en eso, pero había gente que se metía, pero todo iba al mismo lugar, al miedo y a la obsesión de pensar cuánto gana alguien que se jubila, cuánto voy a ganar yo, cómo haces para vivir. La verdad que sí, me parece preocupante y de hecho, me voy a seguir extendiendo. No, pensaba que por ahí mi jubilación iba a ser buena porque hice muchos aportes, pero no, soy monotributista, así que creo que ya sé que no va a ser buena, digamos. bueno, les tengo noticias del futuro y están todos en lo cierto. Hoy por hoy, para jubilarte, si sos mujer, tenés que haber cumplido 60 años y si sos hombre, 65. Y en ambos casos tenés que tener 30 años de aporte. Las cuentas que estuvieron haciendo ustedes de casa propia, no casa propia, el bache en los últimos tiempos, si te comes los ahorros o no, Judith, que es nuestro testimonio hilo conductor, las hace todo el tiempo, tiene 36 años, vive con su pareja en Avellaneda, en un departamento, ahora está desempleada. Lo que gana, lo gana ahora dando clases particulares de matemáticas vía Zoom. Hasta la pandemia trabajó 6 años en una empresa de venta de cotillón, los 6 años en negro. Antes lo hizo durante 3 años en un call center. De esos 3 años, solo 1 estuvo en blanco, pero como trabajadora de mediodía, ni siquiera le reconocían la jornada completa. Antes fue vendedora y a que no saben qué, también en negro. Judith tiene entonces, de todo lo que les dije, su carrera laboral, 36 años y de aportes tiene 1 año. Le pregunté si piensa en su jubilación. Lo que más me pasa generalmente es que cada año, o después de cumplir años, me pongo a sacar cuentas de cuántos años me quedan para llegar a los aportes a cierta cantidad de años, digamos. Siempre pienso, bueno, a ver, hoy tengo 36, entonces para tener 30 años de aporte me voy a tener que jubilar a los 66. Bueno. Hay un tema, Emi, con esto que decís, perdón, pero ya me tienta a hablar. Estuvo mucho tiempo en negro y pasa mucho que en muchos negocios si la tienen en blanco del todo, los impuestos que paga el negocio hacen quebrar al negocio. Entonces, muchas veces o la ponen en blanco pero por menos plata o directamente la ponen en negro porque total, ¿quién chequea? ¿No? Y también un juego con la urgencia, como diciendo, mirá, si yo no pago estos impuestos, quizás el número mejora un poco y vos decís, voy a ganar más plata, pero no estás pensando en el hoy y no estás pensando en mañana. Es todo ese circuito junto, es todo eso que se alimenta y lo que le aparece también a Judith es un miedo que vuelve todo el tiempo.
que el sistema cambie de tal forma que en realidad no importa lo que yo me proponga hacer, no voy a encajar en el sistema, digamos. No sé, te van a pedir 45 años de aportes y te van a jubilar a los 83 años, con lo cual es casi como pelear contra un fantasma invisible, porque no sé qué es lo que van a pedir cuando yo tenga 60 años. Corté con Judith, lo llamé a Rafael Rothman. Rafael es director del programa de protección social de CIPEC y le pregunté qué podía esperar Judith. Responder a la pregunta sobre cómo va a ser la jubilación de quienes hoy tienen entre 30 y 40 años en Argentina es claramente un ejercicio de ciencia ficción. Lo es por el tiempo que falta, pero además porque nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a modificar las reglas de juego permanentemente. La ley actual, que fue aprobada en 1993, tiene hasta ahora más de 1.200 reformas o reglamentaciones que en muchos casos se contradicen entre sí y es muy difícil entender cómo es el marco normativo en este momento. Si nos ponemos de acuerdo, si ordenamos el sistema, si lo hacemos sostenible, yo me imagino que alguien que hoy tiene esa edad se jubilará en su momento más o menos a los 70 años, más o menos con una jubilación que equivalga al 50% de lo que cobró un asalariado en ese momento. Eso si nos ordenamos. Si no nos ordenamos, puede pasar cualquier cosa y seguramente nada bueno. Rafael habla de un sistema que podría ser sostenible y no habla del sistema quebrado, que es un cliché que podemos llegar a escuchar y que siempre decimos, esto no sirve, está quebrado hace años y años. Él habla de un sistema sostenible y ahora vamos a ir a eso porque hay algo que al menos yo desconocía y lo traje para que lo conozcamos todos. El sistema previsional argentino, esto sí lo sabemos todos, es de reparto, lo que quiere decir que lo que se le paga hoy a un jubilado cada mes se recauda casi en tiempo real de los aportes de lo que vos ves en el ítem de tu recibo de sueldo, que sos un trabajador activo y también de impuestos. Hoy lo que pasa es que en blanco solo está el 40% de la masa laboral, solo el 40% está aportando. Entonces, ¿qué pasa con Judith? ¿Cómo vienen de laburo y aporte los de 20 y pocos, que son los que van a aportar para cuando Judith se esté jubilando? Le pregunté a Guido tiene 23 años y hasta ahora tuvo 3 trabajos. Los primeros 2 fueron en negro, fue en una imprenta el primero. Segundo eran armar cajas para herramientas de Toyota. Y el tercero en una vinoteca, que es el que tengo ahora, que es en blanco. Haciendo ese hilo conductor, la jubilación de los que hoy tienen 40 aproximadamente va a depender, según un informe que leí hace unos años, de 3 personas nacidas, de los aportes de esas 3 personas entre 1980 y el año 2000. Es decir, que tu jubilación, si tenés 40 y pico, va a depender de 3 millennials. Es la generación que se caracteriza a grandes rasgos por vivir aquí y ahora, que no los culpo para nada. No tienen el concepto de meterse en una empresa, de hacer una carrera 25 o 30 años, porque por más que quisieran, eso ya no existe. Ese concepto no existe. Bueno, este mismo informe decía que de 6 personas en edad activa por cada adulto de 65 años o más que había, en el 2040 iba a haber 3 que con su trabajo iban a sostener a un jubilado. Hoy en ANSES hay 9 millones de aportantes y 5 millones de beneficiarios. La relación es 2-1. Ya ese 3 no se cumple. Hoy 2 de cada 3 jubilaciones que pagan CES fueron obtenidas por moratoria. Esto es argentinos que no llegan a los 30 años de aporte, porque es lo que hablábamos antes. El que entra al mercado laboral entra en negro, la empresa no te puede pagar en blanco porque si no ese negocio tiene que cerrar. ¿Qué le pasa a una empresa si no paga los aportes? Nada. Pueden acceder a moratorias y Estoy más. tan sorpresa como todos ustedes. Planes Y de depende pago. de lo que suceda, ¿no? O sea, hay empresas que le han ocultado a sus empleados que no le pagaron los aportes. El empleado cree que le pagan los aportes y se entera cuando hay, no sé, o algún allanamiento O cuando algún te vas. quilombo. Exacto. O cuando Y te vas. cuando das cambia el cuenta que gobierno. estuviste 10 No. años en una empresa que no aportó nada. Y descubrís que tienen un artilugio legal como para explicarte por qué todavía están en estas moratorias y pueden pagarlo en otro momento. Bueno, ese es un ejercicio que quiero proponer desde Todo Pasa para todos los que están en relación de dependencia y los que no, que se metan en ANSES y en ANFIP y chequeen los aportes de sus empleadores, porque los podés exigir, los tenés que exigir. Haciendo esa salvedad, hablábamos de moratorias que son tanto para las empresas como para los argentinos que no llegan a cumplir los 30 años. ¿Por qué? Por ejemplo, la última moratoria que siempre escuchamos y leemos en las noticias, moratoria para amas de casa. Bueno, lo que sucede ahí, que fue una de las últimas que se anunció, por la que se van a poder jubilar 185.000 mujeres, es que estando en edad de jubilarse no tienen 30 años de aporte por todo un sistema que tiene que ver con
cuestiones culturales, amas de casa, estuviste en tu casa mientras tu marido trabajaba afuera, hacía una carrera y traía el pan, entre comillas, y vos estabas en tu casa criando, bueno, esa gente, esas mujeres, no tienen su jubilación hoy. Las moratorias sirven para eso, para acercar a los que no llegaron con estas condiciones. A la informalidad, que es eso, más toda la gente que labura en negro y la desocupación, que la informalidad crece no es desde ahora, es desde mediados de los años 70 y tiene los mojones bien, bien claros y se ven con las moratorias que vienen después de el fracaso del Plan Austral en el 87, hiperinflación en el 89, la crisis del tequila en el 94, 2001, la devaluación del 2014, la crisis de 2016 y la devaluación de 2018. Todo eso llegó también con un maquillaje hace un tiempo, le podríamos decir. Y ese maquillaje lo trae a este TP Oscar Cetrangolo, que es economista especialista en finanzas públicas. El efecto de los monotributistas, que desde 1998 fueron creciendo y hoy creo que ya superan los 3,5 millones. Y obviamente está el problema del desempleo. Argentina terminó el año 2020 con un desempleo del 11%. Dijimos que menos del 40% está en blanco formal y según el último relevamiento que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de los ocupados casi la mitad, el 46%, no tiene aportes al sistema de seguridad social. Esto es lo que decíamos recién. No le realizan los aportes jubilatorios al 27% de los asalariados y el 70% de los trabajadores por cuenta propia no hace el pago de aportes jubilatorios. 70%. Todo esto Judith, nuestro hilo conductor, lo sabe. Lo que no sabe, quizás, y muchos de nosotros puede que tampoco, es por qué Rothman al principio decía que no es un sistema quebrado o insolvente, sino que es ineficiente, pero que no es inviable. ¿Por qué? Hoy día en Argentina gastamos entre 12 y 13 puntos del Producto Bruto todos los años en jubilaciones y pensiones. Pero si le diésemos a cada argentino mayor de 65 años un beneficio mensual similar al haber medio que cobra hoy un jubilado en el sistema previsional, costaría la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿En dónde se va la guita? ¿Por qué canaleta? El sistema es muy caro y muy ineficiente porque tiene muchos jubilados jóvenes, porque tiene mucha duplicación de beneficios, porque tiene muchos regímenes de excepción. Si se ordena eso, si se prolija eso, si se transparenta eso, entonces hay mucho espacio para hacer un régimen que funcione mucho mejor, que sea más inclusivo y que sea más generoso. Cuando habla de regímenes de excepción se refiere a los que no siguen las reglas generales. Se les reconoce una situación excepcional. Ejemplo, los mineros. Son hombres que no pueden estar trabajando hasta los 65 años porque el laburo que tienen, el cuerpo no aguanta. Entonces eso es comprensible. Pero ¿cuántos regímenes de excepción hay en nuestro país? En Argentina, un 40% de los beneficios previsionales que se pagan en todo el país son de regímenes de excepción. Más de la mitad del gasto va a estos regímenes. Permiten jubilarse algo antes, y eso incluye al ejemplo que te daba de los mineros, pero también incluye, por ejemplo, los cantantes líricos del Teatro Colón. Hay regímenes especiales, los diplomáticos, los jueces, los maestros, los investigadores. Muchas provincias mantienen regímenes propios para sus empleados públicos simplemente porque pueden y pagan beneficios más generosos que los que paga el régimen general. Hay esquemas de pensiones no contributivas, en los cuales de vuelta hay algunos que podrían ser razonables, como el de las pensiones no contributivas por invalidez, pero también tenemos pensiones no contributivas para ganadores de premio Nobel, o tenemos pensiones no contributivas para ganadores de medallas olímpicas. Argentina le promete una pensión no contributiva a Lionel Messi y una pensión no contributiva a Manu Ginóbili. Es ese nivel de absurdo. Todo eso junto es un montón de dinero que no está estratégicamente asignado, sino que simplemente es el resultado de distintos procesos de lobby, de distintos procesos de presión política. Es todo legal, pero es todo ineficiente, es todo injusto y es todo caro. Bueno, Lo de la medalla olímpica, ya sé que con el ejemplo de Messi y Ginóbili suena absurdo, pero la verdad que los medallistas olímpicos es una excepción que sean Messi y Ginóbili. O sea, ninguno es suele millonario. No, y aparte tenemos 100 medallas olímpicas si es que contamos cada uno de los de deporte de conjunto, ¿no? Y premio Nobel son 5. Qué sé yo, entiendo que con tantas excepciones, los jueces. Sí, Los con los jueces. Y los diplomáticos. Los jueces entran en todas las excepciones las tienen ellos. Todas son para los jueces, sí. Los jueces es la que más ruido te hace, claramente. Sí, coincido con lo de Manu y Messi como ejemplo, creo que no es el mejor. Lo de los jueces es todas a favor. Es que son todas cosas que habría que sentarse y decir, bueno, hay que reformular el sistema en ese sentido. ¿A dónde se va el dinero? Jueces. Bueno, los jueces están... ¿Cuánto estamos peleando con el tema de ganancias?
es algo desde el 2017 y solo se logró de los nuevos nombramientos. Los demás no van a pagar ganancias. Son todas discusiones políticas y que tiene que ver todo de fondo es con sacarle los beneficios a alguien que tuvo beneficios durante mucho tiempo. La experiencia con las AFJP, que más 90 no se consigue, ¿cuánto incidió en que el sistema esté peor todavía? Porque, no sé, yo recuerdo, mi primer trabajo de cadete era en blanco y fue AFJP. Consolidar a FJP, yo me acuerdo de eso. Lo que en números incidió un montón, pero incidió sobre un sistema que ya venía con todo esto y lo que pasó fue que el Estado debió salir al rescate de negociados que fueron dinero que fue a manos privadas y que se usaban para manos privadas. Eso fue algo que sucedió y que tuvo que salir el Estado. Ahora, la manera en que se hizo, también te dicen los especialistas, es que fue muy, ¿cómo decirlo? Desprolijo, porque quizás hubiese salido menos dinero si hubiese sido más prolijo el resarcir todo eso. Volviendo a Judith, ella sabe lo que tiene que hacer y tiene que ver con esto que decían ustedes, que es con el ahorro. Sabe lo que tiene que hacer, porque cuando le pregunté cómo veía a sus papás jubilados, sacó una conclusión y es que tiene que hacer dos cosas para poder subsistir cuando ella sea jubilada. Tener ahorros y ser propietario. Para mí, sin esas dos bases, no podés mantenerte con una jubilación. Que también en ese sentido desalienta mucho, ¿no? Como que por un lado uno tiene la expectativa de alcanzar los requisitos que te piden para jubilarte. Por otro lado, sabes que te vas a romper el lomo laburando 30 años de tu vida para que después no te alcance de todas maneras para vivir. Bueno, es que también acá abrís la puerta de alcanzar una propiedad, porque la propiedad de las nuevas generaciones la tienen cada vez más lejos y lo que se me ocurre acá es la mejor jubilación, entonces es la herencia. ¿Y ahorrar qué tan fácil está? Porque esa es la otra pregunta. Para poder lograr la propiedad es muy difícil. Bueno, el aporte de los trabajadores no alcanza para pagar las jubilaciones. IVA y ganancias aportan dinero a esa caja de jubilación. Sobre esto habla Jonathan Con Opel, que es máster en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y gerente de desarrollo de negocio de Conosur Inversiones. 2 de los 3 impuestos con los que más recauda el gobierno nacional son muy regresivos. Pesan mucho más sobre los que menos tienen. Ellos son el IVA, porque los de menos ingresos son los que más dedican a consumir por no tener capacidad de ahorro, y el impuesto inflacionario, que surge de la emisión de dinero y le pega mucho más al que no puede separar al principio de mes una parte de sus ingresos para invertirlo de alguna forma y no perder poder de compra por la inflación. ¿Qué le queda a Judith? Es re duro lo que voy a decir, pero muchos jóvenes de mi edad son los que estamos sacando cuentas de decir, bueno, si mi mamá y mi papá tienen casa propia, la mamá y el papá de mi novio o mi pareja tienen casa propia, y en algún momento, en un futuro, nosotros vamos a poder acceder a una casa propia, pero a través de ellos, no porque sea fruto de nuestro trabajo. Para cerrar, una canasta básica es lo que determina lo que justamente es básico, que precisás para vivir. La canasta básica de un jubilado contempla alimentos, productos de higiene, limpieza, medicamentos, vestimenta, gastos de vivienda. Esa canasta hoy supera los 64.000 pesos. Hoy la jubilación mínima es de 23.064 pesos. Tremendo, es tremendo. Creo que una de las claves, y ya fue mencionada varias veces, es ser propietario, y sin acceso al crédito no hay manera de ser propietario, no hay manera de que haya acceso al crédito en nuestro país, por lo menos por ahora, y si no hay acceso al crédito no hay manera de ahorrar, porque nuestro dinero se devalúa permanentemente. Digamos, la mejor manera de ahorrar es eso, es pagar un crédito donde estás obligado a ese ahorro durante 20 o 30 años, pero al estar cortada la capacidad, y encima las últimas experiencias fueron muy frustrantes y muy traumáticas, y también minan el espíritu y el ánimo del que se va a animar a pedir el crédito, porque hay que animarse también a pedir un crédito y comprometerse durante 30 años. Exactamente, o sea, todo es un callejón sin salida, la verdad que es espeluznante. Creo que uno trata de no pensar demasiado para adelante, y ni hablar de los que aportan, de los que están dentro de ese 40% que aportan, que cada vez se sienten más expuestos, cada vez aporta menos gente, cada vez me siento el único, ¿no? Debe pensar cada uno de los que aporta que a fin de mes aporta una parte. Y sobre
una de las cosas que veía con el informe era, bueno, hay otras opciones de armarte tu jubilación, Bitcoin, propiedades. Es una porción ínfima de la sociedad que puede estar pensando No, en y es eso. una lotería y puede salir mal aparte. Es apostar en la timba financiera que te vaya bien, Y- que nunca se sabe. Y si querés ahorrar en dólares hoy por hoy, tampoco es una posibilidad. No, no. Está complicado. Buena onda, che. Los dejé bien arriba, ¿no? ¿Querés que hablemos de la toalla para la cola? Decí que viene Leo y que tenemos cierre musical, porque si no... Bueno, Es verdad.